Vamos a comenzar hablando de este caso que tuvo lugar en su momento, de hechos ocurridos en la Cuatro Plazas, ese lugar paradigmático de Rosario. Esto fue el 23 de marzo del 2018, donde 7 jóvenes que se encontraban en las Cuatro Plazas fueron sorprendidos por efectivos policiales que llegaron al lugar. Allí, bueno, los insultaron, los requisaron, los golpearon, etcétera, etcétera. El juicio, que se va a llamar Juicio de las Cuatro Plazas, se va a llevar adelante en el Centro de Justicia Penal este miércoles 18 del corriente, a las 8 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal, que está ubicado en Mitre 2851. Para el caso vamos a hablar con Julia Giordano, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también abogada querellante en este caso. ¿Cómo estás, Julia? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bueno, así como hablamos, nosotros tratamos de poner las cosas en su justa medida, hablamos de la policía, de lo bueno de la policía, cuando hace las cosas bien. Ahora cuando hace las cosas mal también lo marcamos. Esto es un hecho bueno, que mancha a la policía, porque no está bien que pase esto. Recordemos, para aquellos que no están al tanto, porque además con la vorágine de la información uno se olvida de lo que pasó ayer. Yo más o menos lo expliqué, pero ¿qué fue lo que sucedió con estos muchachos y por qué es tan importante este juicio, Julia? Bien, como muchísimas de las noches rosarinas y fines de semana y feriados, jóvenes se congregaron en un espacio público para salir, para divertirse. En este caso, siendo ya de madrugada, estaban un grupo de 8 jóvenes en realidad, junto con muchas otras personas, en lo que conocemos como las Cuatro Plazas, es decir, la intersección de Provincias Unidas y Mendoza, cuando ya Mendoza es avenida, ¿no? Uh-huh. En esta situación, muchos de ellos ya entre 21 y 23 años, además estaban con sus vehículos, sus motos, sus autos y demás. Habían ido 2 de ellas a comprar algo a un kiosco que habían encontrado cerrado, y ya volviendo hacia el lugar donde estaba el resto de sus amigues, empiezan a notar que un auto los empieza a seguir con las balizas apagadas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tardaron en darse cuenta de que se trataba de un patrullero. Cuando empiezan a notar esto, empiezan a sentir cierto temor, porque justamente se había iniciado una persecución con las luces apagadas, era extraño. Uh-huh. Además, no había ningún motivo para esa persecución, porque simplemente habían ido hasta un kiosco cercano que estaba cerrado, y en ese momento deciden volver hasta donde estaban el resto de sus compañeros en las Cuatro Plazas. La chica que estaba de acompañante en la moto se baja, y en ese momento ese patrullero casi se estaciona, digamos, casi a la par que la moto llega ahí, uh-huh, y se presenta ante todo el grupo en el que ella estaba en ese momento, y se bajan con las armas en mano, con el arma reglamentaria y con una escopeta. Los empiezan a apuntar directamente, a amenazarlos, a insultarlos, a pedirles que levanten las manos, que se tiren al piso, que se apoyen contra el patrullero, y por supuesto, como cualquier persona que se ve sorprendida porque simplemente estaban reunidos en la plaza en ese momento tomando unas gaseosas, empiezan por supuesto a requerir información. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. ¿Por qué me estás tratando así? No me pegues, no me insultes, ¿no? Las cuestiones básicas, digamos, que uno... Y empiezan en ese momento un despliegue de violencia física y verbal que es inexplicable y totalmente infundada, y que da lugar a que esas mismas 2 personas que iniciaron esta persecución empiezan a pedir también sin aparente razón alguna refuerzos, con lo cual caen una veintena de vehículos policiales, entre policiales y de gendarmería, que siguiendo en esta misma tónica que habían iniciado estos policías la persecución, se abalanzan sobre los jóvenes, los empiezan a esposar, los tiran al piso, los patean, los amenazan, les dicen que van a aparecer tirados en una zanja o flotando en el río, que los iban a violar, que les iban a plantar armas, y los empiezan luego
bueno, a pegar básicamente. O sea, Y los uno de trataron ellos, básicamente como narcotraficantes y no lo eran los jóvenes que estaban pasando el rato, digamos, ¿no? estaban ahí, Ujú. exactamente. En este contexto, uno de los chicos, que es el que, digamos, empieza a pedir explicaciones de ese accionar, logra eludir antes de que llegue la totalidad de esa veintena de vehículos, logra eludir esta agresión de la que estaba siendo objeto, empieza a correr y en eso que empieza a correr, uno de los policías que inició esta persecución lo apunta con su arma reglamentaria ante la desesperación del resto, porque la descripción es apoya la rodilla en el piso, lo apunta directamente con toda la intención de dispararle, por Claro. supuesto que empiezan a los gritos desesperados pensando que ese sea el final de su amigo. Ujú. Por suerte depone esa actitud, Saya logra correr unos metros más, pero enseguida el resto de los patrulleros que estaban en camino se bajan, lo persiguen. Cuando Saya se da cuenta que había muchísima policía, detiene su marcha, Ujú. levanta los brazos y aún así en esa situación a él lo derriban, es decir, no es que lo detienen, sino que lo derriban, lo tiran al piso, lo esposan, lo empiezan a golpear salvajemente hasta que pierde el conocimiento, y le cortan las manos. Y En esas condiciones le después cortan, llega muchísimo, sí, le cortan, no te escuché. le cortan las rastas, le cortan el pelo, Ah, bien. las Le rastas, cortan le las cortan rajas, el sí. pelo. En ese momento Mm, Saya tenía parte del pelo corto y unas rastas que le llegaban hasta la cintura, ¿sí? Con un elemento cortante que hasta ahora no sabemos cuál es, pero le cortan en ese momento, mientras él está esposado y tirado en el piso y siendo golpeado, qué le bárbaro. cortan las rastas. ¿Cuántos En estas policías son condiciones, los...? digamos, Sí, no digo, ¿cuántos policías eran los que participaron? ¿Cuántos están imputados? imputados hay 21, pero que 21. participaron son muchos más, solo que no hemos podido identificar a todos. 21 policías. 21, una locura, ¿no? Porque, o sea, por algo que no tiene 21 justificativo. policías. O sea, 21 policías, qué Nada. bárbaro. Imagínate la falta total de justificativo ¿Qué es lo que que dicen? cuando finalmente se le hace la consulta al Sí. fiscal, Mm, les da la libertad sin formación de causa. mm. O sea, ni siquiera se les armó causa ni por resistencia a la autoridad ni por desobediencia de una orden, porque ni siquiera pudieron acreditar eso. ¿Qué es lo que dicen los abogados de los policías? ¿Por qué actuaron de esa forma? Que estaban eludiendo un control, que tenían actitudes sospechosas y que eso hizo que empezaran en primer momento la persecución de la moto y Claro, que insiste con que la chica que iba arriba de la moto tenía una mochila en la que aparentemente transportaba estupefacientes y que logró deshacerse de ese bulto, qué lo cual bárbaro. además está probado que no es cierto, Ujú. porque por suerte hay cámaras de seguridad que grabaron toda esa secuencia y se ve que nunca tuvo una mochila. Esa mochila Bien. jamás existió. Sí. Esto que declaran todo el tiempo las policías desde el primer momento y que Ujú. asentaron en el acta de procedimiento falsamente, es una mochila que nunca existió, no está en ningún lado. En lo Este, específico del juicio, Julia, ¿cómo va a ser esto? Comienza el 18 a la mañana. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo se va a extender? Etcétera. la audiencia empieza, como vos decías, el 18 y se extiende durante todos los días hábiles hasta el 9 de marzo inclusive. Esto este, eh, tiene, digamos, se van a tratar tanto la primera audiencia, que va a ser de identificación y de la lectura de los hechos y de los alegatos de apertura, como después de la producción de la prueba, es decir, la declaración de todos Ujú. los testigos y las testigos, tanto de parte de la acusación como la defensa, y también los alegatos de clausura, tanto de las acusaciones como de la defensa. Y luego Bien. tendremos, nos darán, entiendo, ese mismo 9 de marzo, Ujú. la fecha de la sentencia, que serán los días siguientes. Todavía esa fecha definitiva no la tenemos. ¿Qué van a pedir ustedes, por Así que último, Julia? ¿Qué van a pedir ustedes, como querellantes, por último? nosotros pedimos distintos tipos de pena que van desde los 6 a los 12 años, según la calificación de los hechos. Acá tenemos delitos de torturas que tienen que ver no solamente con lo padecido por Saya, que fue el que más sufrió en definitiva esto, Ujú. sino que no nos olvidemos que los chicos fueron objeto de amenazas y un sufrimiento psíquico que duró durante todas las 12 horas
que estuvieron detenidos sin ninguna causa, porque mientras estuvieron en la comisaría siguieron siendo amenazados, Claro, siguieron siendo claro. golpeados en algunos casos, y sin saber si iban a poder recuperar la libertad. Gracias. Sí, 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 Así sí. que tenemos delitos, digamos, a calificaciones de tormentos, de falsificación de acta, porque hay 8 policías que firman un acta diciendo que Saya Ventura está como estaba, en ese momento tenía la cara violeta, totalmente desfigurada, el ojo ensangrentado, estaba, de hecho él cuenta una cosa que es muy elocuente, cuando él por primera vez se ve al espejo y se ve la cara, vomita, porque no puede creer la monstruosidad de lo que ve, ¿no? Gracias por este contacto. La falsificación y las amenazas, el robo, muchos delitos, por eso las distintas calificaciones y los distintos pedidos de pena. Gracias por este contacto, Julia. No, muchas gracias a ustedes y disponible siempre. Saludos.